Hola a todos, comenzamos ahora la cuarta y última clase sobre el tema de coordenadas generalizadas en el espacio y nos vamos directamente al último tema, que es el de operadores diferenciales en coordenadas generalizadas. Vamos a comenzar con el gradiente, que es el primero y más fundamental, y voy a recalcar cuál es el objetivo. El objetivo ahora es suponer que estoy trabajando con las coordenadas generalizadas. Podemos tener siempre en mente el ejemplo de las esféricas. Y entonces tengo un campo escalar dado en coordenadas generalizadas, y cuando trabaje en coordenadas generalizadas lo que voy a querer es escribir el gradiente, que es un campo vectorial, siempre como una combinación de los vectores normales A1, A2 y A3, que son los correspondientes a las coordenadas generalizadas que estoy utilizando. Entonces, cuando yo trabajo en coordenadas generalizadas, quiero poder olvidarme de las coordenadas cartesianas y trabajar directamente con esas coordenadas esféricas, por ejemplo, o cilíndricas. Entonces, vamos a empezar por el final, que dice lo siguiente. Miren, yo tengo el gradiente, que es un vector. Si yo quiero descomponer el gradiente en las direcciones A1, A2 y A3, teniendo en cuenta que A1, A2 y A3 son vectores unitarios y perpendiculares entre sí, cuando yo quiero la componente en la dirección A1, basta con hacer el producto escalar entre el gradiente de φ y A1. Cuando quiero la componente en la dirección A2, basta con hacer el producto escalar entre el gradiente de φ y el vector A2, y cuando quiero hacer la componente en la dirección A3, basta con hacer el gradiente de psi, producto escalar, el vector A3. Y para explicar mejor esto último, voy a un momento a la pizarra y les muestro lo siguiente. Tengo aquí un vector genérico B, y el vector AI puede ser el A1, el A2, A3, que es unitario. Cuando yo hago el producto escalar entre un vector B y otro, en este caso B y AI, sabemos que eso es el módulo de B por el módulo de AI por el coseno del ángulo que forma, que si lo llamo en este caso alfa, es el coseno de alfa. Como el módulo de I es 1, esto es el módulo de B por el coseno del ángulo. Pero si yo dibujo aquí este triángulo rectángulo, este cateto es el cateto adyacente al lado alfa, y por lo tanto el cateto adyacente dividido la longitud de la hipotenusa es el coseno del ángulo. O sea, cateto adyacente, llamémoslo a esta longitud X. X es, X sobre la longitud de la hipotenusa es el coseno del ángulo alfa. O sea que X es el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. De esta manera vemos que este número que acabamos de calcular aquí, el producto escalar es lo mismo que esto, que es el X, y que es esta línea de acá. Entonces, esa es la manera de ver que si yo tengo un vector B y quiero saber cuál es la componente en una cierta dirección, tengo que multiplicar por un vector unitario que apunta en la dirección que yo quiero. Entonces volvemos a las diapositivas y tenemos que el gradiente de φ, a ver si puedo volver a señalar, el gradiente de psi lo puedo descomponer en esas tres direcciones de esta manera. Por lo tanto, necesito calcular, esto es lo que yo quería, descomponer el gradiente de direcciones, pero necesito calcular gradiente de psi producto escalar A1. Entonces, voy a hacer la siguiente interpretación. Si a alguien le resulta un poco confusa, en la diapositiva que sigue voy a hacer otra explicación más rigurosa de lo que está en este párrafo de aquí. Entonces, cuando yo hago la derivada parcial de psi con respecto a q sub i, recuerden que la psi será una función que viene dada en coordenadas generalizadas. Entonces, derivar eso es muy sencillo, es usar las fórmulas de derivación típicas. Entonces, derivar la psi con respecto a q sub i
mide la variación de esa cantidad psi a medida que uno se mueve por la curva coordenada, pero con velocidad h sub i, porque el x con respecto a q sub i se mueve a velocidad h sub i. Por lo tanto, derivada de psi con respecto a q sub i no es la derivada con velocidad 1, sino con velocidad h sub i. Si yo quiero ver la variación de la cantidad de psi a medida que me muevo por esa curva coordenada con velocidad 1, necesito dividir por h sub i, porque me estoy moviendo a velocidad 1 y no a velocidad h sub i. Entonces, de nuevo, la derivada de psi con respecto a q sub i no es lo que yo quiero, sino que esta es la cantidad que yo quiero. Esta cantidad que estoy recuadrando aquí es el gradiente de psi por el A1, o por el A2, o por el A sub 3. De esa manera, el gradiente de psi resulta A1 por 1 sobre H1 derivada de psi con respecto a Q1, más A2 por 1 sobre H2 derivada de psi con respecto a Q2, más A3 por 1 sobre H3 derivada de psi con respecto a Q3. Muy bien, entonces, este recuadro grande que hicimos acá era solamente para explicar por qué el gradiente de psi por A1 es esto que está aquí, por qué el gradiente de psi por A2 es esta fórmula que está aquí, y por qué el gradiente de psi por A3 es esta fórmula que está aquí. Yo sé que este argumento puede ser un poco confuso para algunos, entonces he preparado otra diapositiva donde lo explico de otra manera. Si alguien se queda conforme con esta explicación, puede ignorar lo que voy a decir en la próxima diapositiva. Pasamos a la que sigue. Y entonces, aquí tengo otra explicación de la misma afirmación. Fíjense que a lo que voy a llegar es que gradiente de psi por a sub i es 1 sobre hi derivada de psi con respecto a q sub i. Entonces tengo un campo escalar psi y tengo dos fórmulas para el mismo campo escalar. La fórmula de psi minúscula es la fórmula del campo escalar en las coordenadas generalizadas. Y la fórmula psi mayúscula es la fórmula del campo escalar en las coordenadas cartesianas. Entonces, cuando tengo un punto, el mismo punto en distintas coordenadas, estas dos fórmulas tienen que dar el mismo número. Entonces, eso quiere decir que phi de Q1, Q2, Q3 es lo mismo que la psi mayúscula de x1 del Q1, Q2, Q3, x2 del Q1, Q2, Q3 y el x3 del Q1, Q2, Q3. Cuando calculo el gradiente de esta psi mayúscula en coordenadas cartesianas, que es lo que es más fácil de calcular, eso es, o lo que estamos acostumbrados, es la derivada de la psi mayúscula respecto de Q1 en la dirección y, derivada de psi mayúscula con respecto a Q2, x2, perdón, en la dirección j, y la derivada de psi mayúscula con respecto a Q3 en la dirección k. Por otro lado, eso por un lado, lo que ya conocemos. Por otro lado, cuando yo quiero derivar esta psi minúscula con respecto a Q1, por ejemplo, a Q sub i en este caso, es lo mismo que usar la regla de la cadena en este lado de la derecha. Voy a derivar la psi mayúscula respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a Q sub 1, a Q sub i, ¿no? Recuerden que estoy derivando respecto de Q sub i. Después derivo la psi mayúscula respecto a x2 por derivada de x2 con respecto a Q sub i, y derivada de psi mayúscula respecto a x3 por derivada de x3 con respecto a Q sub i, ¿no? De nuevo, esta psi la derivo con respecto a su primera variable y después esta variable con respecto a la Q2, por ejemplo. Después derivo con respecto a x2, con respecto a Q2, con respecto a x3, con respecto a Q3. Eso es la regla de la cadena, a Q2. Si yo quería derivar respecto a Q2, tenía que hacer toda esta concatenación. Muy bien, ahora miro, vamos a limpiar un poco, miro esta fórmula que tengo aquí. Esto es el producto escalar de dos vectores. ¿De qué vectores? Del vector derivada de psi respecto a x1, derivada de psi respecto a x2, derivada de psi respecto a x3, que es el gradiente de psi que escribimos acá arriba. Producto escalar derivada de x1 respecto a qi, derivada de x2 respecto a qi, derivada de x3 respecto a qi. Que eso es la derivada del vector x respecto de qi. Pero esto es lo que llamábamos hi por a sub i. El hi era este vector normalizado y hi era su longitud.
Por lo tanto, tengo que la derivada de psi respecto a qi es el gradiente de psi por hi a sub i. ¿Sí? Que es esta fórmula que está resaltada acá. Ahora, si divido por hi, lo que obtengo es gradiente de psi por el a sub i igual a 1 sobre hi, derivada de psi con respecto a qi. Y eso es lo que intervenía en la fórmula que tenemos en la página anterior. Vamos a volver a una página. Y entonces les quiero decir que lo que uno tiene que recordar es que el gradiente de psi en coordenadas generalizadas se calcula de esta manera. Todo esto que hicimos es la explicación, que no pretendo que la sepan hacer, pero sí que la puedan entender una vez. Muy bien, pasamos ahora a otro operador diferencial. Con esto terminamos el gradiente y pasamos ahora a la divergencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? El objetivo es considerar que ahora tengo un campo vectorial en el espacio, pero si estoy trabajando con coordenadas generalizadas, ese campo lo voy a tener, por ejemplo, como el gradiente de la diapositiva anterior, calculado o expresado en términos de los vectores normales de las coordenadas que estoy considerando. Entonces, si tengo el campo vectorial dado por esos vectores, ¿cómo se calcula la divergencia? Bueno, la divergencia, en ese caso, se calcula con esta preciosa fórmula que parece un poquito complicada. No vamos a hacer la deducción, solamente vamos a decir que esta fórmula se demuestra utilizando esta propiedad que vimos al principio del capítulo de los teoremas del cálculo vectorial. ¿Se acuerdan? La divergencia de B en un punto era el límite del flujo saliente a través de cubos centrados en ese punto o con un vértice en ese punto, dividido el volumen, es ese flujo saliente por unidad de volumen. El límite cuando lo tomamos cuando los cubos se encogen a un punto. Entonces ahora les muestro, fíjense, este H1, H2 y H3 que está aquí, aparece porque estoy dividiendo por el volumen. Y aquí tengo B1, la derivada con respecto a Q1 de B1. Este B1 aparecía cuando yo integraba en las caras que tenía el Q2 y Q3 fijo, Q2 y Q3 fijo de los dos lados del cubo, y el B1 aparecía porque tenía la normal para afuera de un lado y normal para afuera del otro. Entonces por eso queda el B1. Y H2, H3 es porque estoy integrando en las caras donde varía Q2 y Q3, o sea que me aparece el sigma 2,3, que es H2 por H3. De la misma manera, cuando derive con respecto a Q sub 2 el B2, eso va a ir multiplicado por H3, H1. Importante entender aquí que derivo con respecto a Q2 toda esta fórmula, todo este producto. Y derivo con respecto a Q3 todo ese producto. Entonces tomo esas tres derivadas, las sumo y después divido por H1, H2, H3, y esa es la fórmula de la divergencia cuando tengo coordenadas generalizadas. En los ejemplos, en la práctica, lo que hay que hacer es encontrar estas fórmulas y armarse una tablita de las fórmulas para poder usarlas en los problemas que haremos más adelante. Si alguien tiene ganas de deducirla, es bienvenido y estoy dispuesto a responder todas las dudas, pero no es realmente obligatorio ni tan importante deducirla, sí entender que esta es la fórmula correcta. Pasamos al rotor, o rotacional, perdón, al laplaciano, que es, ¿el laplaciano qué es? Habíamos visto la definición del laplaciano como la divergencia del gradiente. Entonces lo que hago es tomar la divergencia del gradiente de psi. Entonces el gradiente habíamos visto que era, cuando tengo una función en coordenadas generalizadas, era derivar psi con respecto a Q1 por 1 sobre H1. Esa es la coordenada que corresponde al vector A1. Derivo psi con respecto a Q2 por 1 sobre H2, es la coordenada que corresponde a 2. Y derivo psi con respecto a Q3 y lo multiplico por 1 sobre H3. Estos tres partes marcadas son el gradiente de la psi en las coordenadas generalizadas, es decir, expresada como combinación de los vectores A1, A2 y A3. Y ahora tengo que tomarle la divergencia. Bueno, ¿qué era la divergencia? Esto es el V1. Lo multiplico por H2, H3,
y derivo con respecto a Q1. Multiplico por H3, H1, ¿sí? Acá tengo 3 y 1, y derivo con respecto a Q2. Multiplico por H1, H2, y derivo con respecto a Q3. Toda esa expresión la tengo que dividir por H1, H2, H3. Y de esa manera obtengo el laplaciano. Perdón, esto que está aquí no va, es de la transparencia que sigue. Pasamos a la hoja que sigue, y lo que tengo aquí es la fórmula del rotacional, o rotor. El rotacional o rotor se calcula armando este determinante, que está aquí, donde tengo las derivadas respecto a Q1, Q2 y Q3, pero no están multiplicadas solamente por B1, B2, B3, sino por H1, B1, H2, B2, H3, B3, y en el lugar de I, J y K tengo que poner A1, H1, A2, H2 y A3, H3. Esta es la fórmula correcta del rotacional cuando el B es un campo vectorial que está expresado como combinación de A1, A2 y A3. No la vamos a deducir, solamente voy a decir que se deduce de la fórmula que estaba en la hoja anterior, que es esta que está aquí. O sea, este texto que puse en esta diapositiva en realidad va en la siguiente. Muy bien, con esto terminamos este capítulo 4 y nos vemos en la próxima.